Muy buenas noches a todos. Pasados por agua hace unos días, nos van a salir escamas si seguimos así, pero contento de estar bajo el techo, como decía recién Carlos, mucha gente en situaciones muy complicadas. Hermanos y no hermanos, personas, hijos, ancianos, todo tipo de personas. Estar con un metro de agua en la vivienda o ver cómo el agua se lleva todas las cosas. Así que siempre digo a los hermanos, nosotros motivos tenemos para dar gracias. Oremos por aquellos que no son del Señor. No solamente tienen el pesar de no conocerle, sino que también viven en situaciones terribles. Y oramos por ellos. Nosotros estamos bendecidos. Decía precisamente en una ocasión el diablo, le dijo al Señor, hablando de Job, le has rodeado a él y a todo lo que tiene. Cuando está por comenzar el libro de Job, y Dios le dice al diablo que considere a su siervo Job, el diablo dice, lo que pasa es que vos le rodeaste a él y a todo lo que tiene. Le diste bendición al trabajo de sus manos, como diciendo, ¿cómo no te va a dar gracias? ¿Cómo no va a ser una buena persona Job? Y lo que padeció después. Pero bueno, paradójicamente Dios permitió que el diablo extienda la mano sobre su siervo, un hombre temeroso de Dios, perfecto de camino, muchas cosas que a muchos de nosotros nos gustaría que las digan. El tema de esta noche, como decía Carlos, es el diablo. No nos gusta mucho hablar del diablo. Siempre decimos que es mejor hablar del Señor. Toda la vida es mejor hablar del Señor porque nos edifica, nos hace bien, aprendemos, nos edificamos unos a otros hablando del Señor. Pero, hermano, el diablo es un hecho real. No es un cuento como él le quiere hacer creer a las personas. Una de sus mentiras favoritas precisamente es que no existe, que el diablo no existe. Y así le hace creer a la gente, bueno, no existe y tampoco Dios. Pero la Biblia dice muchas cosas acerca del diablo, hay mucha enseñanza acerca del diablo y hay una que me gusta mucho que está en Colosenses capítulo 2 y verso 15, que dice así, que el Señor, despojando a los principados y a las potestades, está el texto allí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se dicen muchas cosas del diablo en la Biblia, pero esta me gusta mucho, como el himno que cantamos antes. Muy claro el himno, una letra muy clara. Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte. Jesús vencedor y vencido Satán. Qué lindo cuando las canciones tienen un mensaje claro, poderoso, que lo podemos testificar, cantar en la calle, que es una verdad preciosa que a todos nosotros nos hace bien, como contar la vieja historia. ¿Se acuerdan cómo dice el himno? Me agrada repetirla, yo sé que es la verdad. Y bueno, hermano, esta es la historia del Evangelio. Y en la historia bíblica, hermano, el diablo está. Y yo les decía, no nos gusta mucho hablar del diablo. Yo, de hecho, siempre animo a los hermanos que todo lo que recojamos de enseñanza lo hagamos desde la Biblia. Hay muchos libros de demonología. Hay muchos hermanos que se han dedicado a estudiar demonología y perdieron la paz de sus corazones. Hermano, el diablo, por las cosas que sabemos de la palabra de Dios, dice que el mundo entero, dijo el Señor Jesús, está bajo el maligno y, es mucho más fuerte que nosotros. Originalmente un ángel de luz, decían aquellos viejos predicadores, es el más lindo de toda la Biblia y se corrompió a causa de la hermosura. Definir el origen a mí me queda grande, porque nos estaríamos preguntando de dónde salió. Y al diablo lo creó Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios creó al diablo? Todo lo que hay es creación de Dios. Los ángeles, los arcángeles, nosotros, todo. ¿Y cómo es que Dios creó una cosa así? Dios no creó una cosa así. En el día de su coronación, cuenta el libro de Ezequiel, capítulo 28, proféticamente hablando de él, todo era fiesta y luego dice, te corrompiste a causa de tu hermosura. Es un tema que una vez lo solucionó una nena de escuela dominical, ¿no? Porque preguntaron quién creó el diablo, que es la pregunta difícil de contestar. Hermanos, entendamos que la Biblia tiene misterios y que nosotros no sabemos todas las cosas.
Pablo dice, si alguno imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debe saberlo. Algunas cositas vamos agarrando de lo que se llama la fruta madura, de lo que está a mano. Otras cosas todavía son oscuras para nosotros. Entonces, ante esa pregunta de la maestra de la escuela dominical, una nena dijo, el diablo se hizo a sí mismo. Dijo, ¿cómo se hizo a sí mismo? Se hizo a sí mismo feo cuando desobedeció a Dios, dijo la nena. Dios lo hizo hermoso, Dios lo hizo un ser de luz. ¿Y cómo es que ahora es un personaje tan siniestro, tan oscuro? Se hizo a sí mismo, dijo la nena cuando desobedeció a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que de la boca de los niños, de los que toman la teta, Dios perfeccionó la alabanza y la sabiduría. Y esta nena, en poquitas cositas, con su sencillez, dijo algo que los teólogos no pueden explicar, porque es explicar el origen del mal. Es entrar en un lugar que yo por lo menos no voy a entrar. No hay ningún problema para nosotros porque la fe no necesita saberlo todo para adorar a Dios. Así que el origen es de creación. La creación de Dios se corrompió a sí mismo a causa de su hermosura, como dijo la nena, cuando desobedeció a Dios. Hermanos míos, este personaje no se manifiesta en todas partes de la misma manera. A las personas que no son del Señor muchas veces se presenta como el del Exorcista, aquella película de tantos años que yo no miré, y yo le aconsejo que no mire películas de terror. Lo digo de paso como un bonus track, ¿no? Como quien alcanzó misericordia, diría Pablo, porque no son otra cosa que apología diabólica, apología del mal, propaganda diabólica. Así que, hermanos, si usted quiere conservar la paz de su corazón, no mire, no solamente películas contenido erótico, además tampoco películas que cada vez hay más. A veces cuando se va buscando en cable es imposible encontrar algo para ver. Películas de terror. Hay personas que han perdido la paz, duermen con la luz prendida, un montón de cosas, y dicen, ¿para qué la miran? Porque me gusta que me dé miedo. Bueno, hermano, a paz nos llamó Dios, dice la Biblia, a nosotros. No nos llamó a mirar películas de terror. Así que cambie de canal con la película del terror también, mire deporte, cada vez es menos lo que se puede mirar. Volviendo al punto, con las personas se manifiesta de una manera, el diablo. Y siempre cuento que hace muchos años me crucé con un jovencito que era satanista, venía todo vestido de negro y bueno, no sé acá, pero seguramente que lo hay, pero en otros países hay iglesias satanistas que dan culto, que adoran al diablo. Esto es una realidad. Y la realidad del diablo aparece en el diario y en el noticiero de todos los días. Hay una situación mundial que responde a un plan de maldad. No puede ser que teniendo el recurso que tiene la tierra, que tiene el mundo, tengamos media población mundial con hambre y media población que sufre otro tipo de males de la abundancia. Es solamente el pecado del hombre, alentado por la voracidad del diablo, hace que el mundo viva como viva. Por eso que el problema del mundo no es económico, es espiritual. Porque está bajo el maligno, está bajo el gobierno, es una potestad. Siempre se cita, muchas veces equivocadamente, aquel pasaje que dice que el Señor nos trasladó del reino, no, de la potestad, de la tiniebla y nos trasladó al reino del amado Hijo. Rey hay uno solo, que lo otro es una potestad. Dios le ha dado potestad, Dios le ha dado gobierno y lo tiene todavía, pero Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Digo esto porque se suele decir que nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de la luz. No, hermano, de la potestad de la tiniebla al reino de luz, al único rey en el cual estamos firmes, decía la palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, algunas denominaciones ven al diablo en todas partes. Parece que ya ni bien arranca el culto, quien comienza orando ya lo empieza peleando y un montón de cosas más. Ustedes habrán visto, yo miré por internet algunas veces, predicadores que lo desafían prácticamente al diablo en sus oraciones y tantas cosas más. Y pienso en aquel pasaje tan hermoso de Juan que habla del Señor Jesús en forma humana, ¿no? Dice, aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Llegó este hombre que le está hablando de esta manera a este ser tan especial que es el diablo, no tiene idea de quién le está hablando. Si el Señor no le guardase como le guarda para que el maligno no lo toque, si el maligno sopla, a este hombre lo van a buscar a la ciudad de al lado, más o menos. Ha hecho bajar fuego del cielo en su momento sobre el ganado de Job.
y hace cosas terribles. Y hoy en día, sin quererle hacer propaganda, hay mucha gente que hace trabajos con el diablo y algunos son a muerte. Se hacen en el cementerio y no son pavadas. La persona que no tiene al Señor en su corazón corre peligro de muerte, de que le hagan un trabajo, le arruinen la vida totalmente. Pasa que puede encontrar un engañador que le saca la plata o puede encontrar a alguien que realmente tiene el teléfono del infierno y se mete en un problema. Y muchas personas que han estado consultando a la señora, como se suele decir, no, yo voy de la señora, son personas que a la hora de recibir a Cristo tienen muchísimos problemas. Cuando estamos allí en la charla personal parece una lucha greco-romana, ¿no? Hasta que en un momento yo le suelo preguntar, dígame, ¿usted fue de la señora? ¿Tiene alguna relación con el ocultismo, su familia? Y ahí me dice, bueno, sí, mi mamá, yo... Ahí está el problema. El libro de Isaías dice que el diablo a los presos nunca les abrió la cárcel. Aquel que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Que nosotros estemos acá es un milagro poderoso de la gracia de Dios, porque el fuerte fue vencido por uno más fuerte. Y el Señor nos trasladó al reino y nosotros estamos acá. Bien, ¿cómo se manifiesta con la gente? A través de todas estas cosas, abre el camino, cierra el camino, trae la pareja, la lleva. Todas estas cosas, algunas son chantadas porque están hechas por chaldas. Otros tienen el teléfono del infierno y va en serio. Y son en serio. Yo he presenciado algunos casos, he asistido a algunas personas a lo largo de 2 años. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Que lo que a nosotros nos importa. Bueno, nosotros estamos en el otro extremo. Les decía, algunas denominaciones lo ven en todas partes. Arranca el predicador peleándolo. Bueno, entiendo que está mal. Del otro lado estamos nosotros. ¿Qué es lo que creemos? Y a veces lo tomamos en nuestra sencillez como que realmente es rojo y son 11 y están acá en Avellaneda. No, hermano, el tema del diablo es un tema serio que no está en todas partes. El diablo no es omnipresente. Uno oye el diablo y me dio... Mira, hermano, yo no sé si alguna vez el diablo ha pasado cerca mío. No creo ser tan importante. Me parece que debe tener ocupaciones mayores. Estoy seguro que estaba en Jerusalén el día que crucificaban al Señor, con las altas autoridades del Averno, que las hay, y ellos tienen escalafones de autoridad, y estaban todos concentrados allí, viendo esa lucha del Hijo de Dios con la misma muerte. ¿Qué es lo que nosotros tendremos cerca? Y vaya a saber, algún cabo, algún sargento, no sé, que lo que tenemos cerca que nos hace la vida imposible muchas veces también. Y depende a qué. Decía un querido pastor de la juventud, mira hermano, el diablo es como los piratas, ataca a los barcos que llevan oro, no cualquiera. Ahí me dice, yo nunca tengo ningún problema, a lo mejor tampoco tener ningún fruto. Pero los hermanos que se esfuerzan en el Señor, por llevar la iglesia adelante, como hablábamos recién, cuando la iglesia se pone de rodillas y todo, no les extrañe que empiecen a pasar una cantidad de cosas. No se asuste, es una buena señal. Nosotros estuvimos por 3 años queriendo poner un pie en Castelli, mitad de camino con Mar del Plata. Lo habíamos hecho en Santa Teresita, por la gracia de Dios, intentamos en Castelli, no tuvimos posibilidad. Rompimos una cantidad de vehículos en el trayecto a Castelli, que son 250 kilómetros de capital, choque, pasó de todo. Y finalmente no pudimos comprar un pedazo de tierra allí. 3 años, en una plaza. Obviamente el trabajo no es en vano, pero no pudimos. Tal vez la voluntad de Dios era otra. Decía Pablo en una ocasión, quisimos pasar a Asia y el Espíritu lo prohibió y abrió la puerta de Europa. Bueno, puede ser. Pero por 3 años nos pasó de todo, hermano. Porque el diablo a los presos no les sale de la cárcel. Y tiene una lucha con los hijos de Dios. Dice Pablo en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cosas que nosotros, gracias a Dios, no vemos. Yo le doy gracias a Dios. Una vez estaba en la casa de una mujer que practicaba ocultismo y tenía este conflicto para entregarse al Señor. Estaba con otro hermano más y me decía de todo lo que pasaba en la casa. ¿Por qué llamó? Porque eso después se les complica. El diablo normalmente los favores los cobra en efectivo. Después de pedirle algunos favores, la nenita empezó a hacer unos picos de fiebre a las 4 de la mañana y unos saltos en la cama y todo un cuadro que se aterró y no le encontraban la vuelta médica y después, así como la agarraba se le pasaba, las puertas se abrían, se cerraban, la luz, lo de siempre. Bueno, ya se había acabado la fiesta con el diablo y el diablo venía a cobrar la cuenta. Entonces tuvo el buen filo de llamar a la casa de Dios. Fuimos 2 hermanos como podían haber ido otros.
Y me dice, mira, en este momento que estoy hablando con usted atrás suyo hay un hombre sin cabeza, está todo de negro. Y yo estaba así como me siento ahora con ustedes. La gracia de Dios, maravilloso, que nos guarda, que el maligno no nos toca. Dice, caerán 1000 a tu diestra, ¿no? Y de 1000 del otro lado, al fin no llegará. Pero la gente tiene muchos problemas, especialmente la que le pidió favores. Después viene la cuenta, tiene retorno. No es como la bendición de Dios. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. No tiene retorno, te hace bien. Lo mejor que te puede pasar es que Dios te bendiga. Y así peleó Jacob por la bendición de Dios. Pero las del diablo son en retorno, siempre. Pero entonces, con la gente aparece así. Y con la iglesia, y hermano, con la iglesia el diablo se maneja de otra manera. Mucho más sutil. No saca la lengua hasta acá, no vomita, no escupe clavo, nada de eso. Dice Pablo que se disfraza como ángel de luz. Se pone saco y corbata, y nunca es más peligroso que estar con corbata y con la Biblia bajo el brazo. Porque cuando alguien ya viene con la lechuza en el hombro y todo eso, uno dice, vamos a cuidarnos porque es un hechicero. Puede venir un falso maestro y hacer muchísimo daño en la iglesia. Y decía el apóstol Pedro, así como hubo falsos profetas en medio del pueblo, va a haber entre ustedes falsos maestros. Bueno, ¿y cuánto daño puede hacer? Así también he conocido casos de algunos que llamándose hermanos se metieron en medio del pueblo de Dios y lastimaron a varios. Cuidado, hermano, el diablo es muy peligroso cuando se disfraza. Porque te repito, no viene con la lechuza, con el tridente y acá dice cae al medio. No, claro. Viene como un ángel de luz, habla de Dios y habla de palabras de Dios. Y bueno, uno dice, debe ser de Dios. Dice Juan, prueben los espíritus. No todos los espíritus son de Dios, pero habla de Dios, vamos a ver. A veces dice, fulano es creyente, el diablo también, ¿no? Vamos despacio, que no es garantía. Vamos a ver si tiene fruto, porque el Señor dijo, por el fruto lo van a conocer, no por lo que Él dice. Puede llegar gente a la iglesia que uno no conoce, no, venimos de lejos, un montón de cosas más, uno lo recibe, dice es creyente, bueno, ¿qué vamos a hacer antes de abrir la puerta grande? Vamos a mirar, hermano. El avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el daño. Los creyentes normalmente somos muy simples, somos muy sencillos y dados a creer por el ejercicio de fe. Y tenemos que pensar lo bueno, lo honesto, lo puro, pero también tenemos que ser atentos, ¿no? Astutos como serpientes, sencillos como palomas, pero mirar, porque el diablo también se acerca al pueblo de Dios de otra manera, sin vomitar, sin ponerse verde, sin escupir, sin nada. A veces puede ser bajo la figura de un super siervo. Ahora tenemos super siervos, ¿no? Se están presentando profetas, se están presentando apóstoles en la cristiandad evangélica, y en algún momento van a presentar al Mesías. Si siguen así, vamos, profeta, apóstol, y un día van a decir, acá está el Mesías. Y ese día estaremos en problema, porque sabemos cómo el Señor vendrá. No va a venir a una reunión en un estadio, vaya a saber, multitudinario. No va a ser así. Va a venir por su iglesia. El mundo evangélico está muy convulsionado. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y hermanos, nosotros vamos a velar, como dice la palabra, y ser sobrios, porque estamos en una guerra. No, a veces yo me lo digo, hermano, por las experiencias vividas a lo largo de los años. No les conozco y no he trabajado codo a codo con ustedes. A veces escuchamos de las campañas de juntos, oramos desde allá, desde la iglesia. Es muy difícil, no es ir de picnic. No, hermano, tiene que ir con la oración de todo el pueblo de Dios. No sabemos la oposición que le presentará el diablo. No lo sabemos. Cuando la iglesia dice, vamos a hacer un evento en tal o cual lugar, entusiasmo, sí. Tiene que haber un gran apoyo de oración detrás, hermanos, si no, mejor que no crucemos la puerta, podemos venir lastimados de afuera. No digo esto para que dejemos de hacerlo, digo para que tomemos conciencia. En la época de los grandes predicadores, había un grupo de oración que lo acompañaba a todas partes. Llegaban entre una semana, 5 o 10 días antes, y ya estaban encerrados orando. Para que Dios abra las puertas, para que Dios toque los corazones. Es una tarea de riesgo predicar el Evangelio. No es ir de shopping, que vamos, que repartimos y hablamos y hacemos cosas con los chicos. Es lindo. Pero hermano, mire que no tenemos guerra contra las personas, tenemos guerra contra huestes de maldad.
que se van a valer de un montón de artimañas, de acechanzas, dice la Biblia. La acechanza es una trampa hecha a la medida de la víctima. Está hecha a la medida de la víctima. Eso es una acechanza. ¿Cuál es la medida? La que dice el apóstol Pablo. Yo si algo he perdonado, lo he perdonado en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón, en este caso, era darle ventaja al diablo. La falta de perdón en el matrimonio es dejarle la puertita un poco abierta para que se meta en el medio. La falta de perdón entre los hermanos de la iglesia es dejarle lugar al diablo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. Y el dicho es muy viejo y no es bíblico, pero dijo, si vos dejás un clavo, viene el diablo y cuelga un cuadro. Cuidado, hermano, no demos lugar al diablo. Acá Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Y hermano, ¿cómo se acerca a nosotros? Mire, vamos a mirar el modelo mayor, que es el modelo del Señor. Tuvo el coraje de acercarse a la persona del Señor. En Mateo 4, en una historia muy conocida, como es la tentación que el Señor tuviera en el desierto, luego de bautizarse, el texto bíblico dice que fue tentado en todo. ¿Qué significa, hermano, eso? ¿Qué tipo de tentaciones tiene usted? Muchas, ¿no? El Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación no es pecado en sí misma. El pecado es ceder, como cantábamos algunas veces, ¿no? Y el Señor dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué significa? Las tentaciones que puede tener un ser humano. Una vez me preguntaba un hermano, dice, ¿pensás que el Señor pudo ser atraído por una mujer? Seguramente, era un varón, completo, perfecto. ¿Hay algún problema en esto? No. El problema está en sacarle el teléfono, ir adelante. Pero que sufrió las cosas que los seres humanos sufrimos, las tentaciones humanas. Y acá en Mateo 4 hay una cantidad de enseñanzas para nosotros. Yo no le voy a decir más del diablo, hermano, porque seguramente conoce los pasajes, sabemos que es homicida de principio, padre de mentira, podríamos recitar muchas cosas, usted las conoce. Pero yo quería de este tiempo hacer un momento de reflexión de qué manera se va a acercar a tu vida y a la mía. Que puede ser como un ángel de luz, que menciona a Dios. Bien, vamos a ver el fruto. ¿Y cómo se acercó al Señor? Capítulo 4 de Mateo, versículo 1 de la Escritura del Evangelio, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lleva al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y dijo a él el tentador, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Contesta el Señor. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le cita la Biblia, pero mal. El diablo la conoce mejor que nosotros, hermano, la Biblia. Tengamos mucha idea de esto, ¿eh? La conoce muy bien la Biblia. Y sabe cómo tergiversarla, que es lo peor. Y alguien dijo que no hay una peor mentira que la que tiene alto contenido de verdad. No hay peor mentira que aquella que tiene alto contenido de verdad. Y quien lo dijo contó cómo se hacía el veneno para las ratas. 95% maíz, 3% de aglutinantes, 2% de veneno. Y la rata muere. Pero ni un 95% de maíz. 3 de aglutinantes, 2% de veneno. Y la rata se muere. El diablo es especialista, le pone maíz, pero está tergiversada. El Salmo 91 dice de otra manera. Pero le dice el Señor, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. 40 días y 40 noches el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Qué significa? Fue en el conocimiento de Dios. Dios permitió que su Hijo fuese llevado con semejanza como la nuestra, para vencer como nosotros tenemos que vencer. El Señor en ningún momento echó mano a la divinidad para vencer la tentación. Lo que utilizó por 3 veces fue la palabra de Dios, contestó con la palabra de Dios, cosa que podemos hacer vos y yo. Este pasaje se escribió, entre otras cosas, para nosotros. Porque uno dice, bueno, el Señor, porque es el Señor, podría haber vencido con la... No, el Señor no usó la divinidad. Utilizó la palabra de Dios en el momento exacto. ¿Con qué pisa la tentación? 40 días de ayuno. ¿Cuál es la otra mención de 40 días de ayuno que hay en la Biblia? La de Moisés. 40 días de ayuno. Tiene que haber un milagro de Dios para que se sostenga la vida. Pero dice el texto, después de los 40 días tuvo hambre. Uno diría, yo ya a las 4 horas, ¿no? Poco antes. Después de 40 días el Señor tuvo hambre y apareció. El diablo va a aparecer en el momento justo. Mira, hermano, es un gran oportunista el diablo. Es un depredador furtivo. Espera. Más tarde Pedro va a dar la figura del león. Cuando uno lo ve cazar al león, tiene una paciencia el león, pues no tiene gran velocidad. Para comerse a la gacela Thompson la tiene que correr Plot y normalmente la corre la leona, no el león. Pero está ahí agazapado y está esperando. ¿Qué está esperando? Está esperando el momento justo porque está midiendo, él no tiene tanta velocidad. O la liquida pronto o se le escapa. El diablo tiene esta paciencia. Después de los 40 días apareció, cuando el Señor dijo, tengo hambre. Dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Soluciona el problema. Mira, hermano, esta enseñanza la tenemos que tomar para nosotros. Dice el salmista, los enemigos me asaltaron en el día del quebranto, pero Jehová fue mi ayuda. Hermano, el diablo va a venir en el momento que estamos a veces nosotros, en el momento difícil, en la gran necesidad. 40 días sin comer. ¿Tiene necesidad de comer? Claro que sí. Dice que tuvo hambre y le ofreció una solución. Hermanos, cuando estés en alguna necesidad grande, ten en cuenta que el diablo puede venir, no vomitando verde, va a venir de otra manera, como esa vocecita que te dice, levanta el teléfono y solucionalo. ¿Qué estás esperando? Es un llamadito. Luego sabes que esa no es la salida. Ahí está el chico que está esperando la novia o la chica que está esperando el novio. Y está esperando. ¿Y qué está esperando? Está esperando en el Señor. Y la oportunidad no llega. A veces en esos momentos de necesidad, porque el tema de la soledad es un tema muy complicado, ¿no? ¿Alguna vez me lo habrán escuchado decir? La soledad es linda cuando uno la busca y es fea cuando uno la encuentra. Son dos temas distintos. Una cosa es buscar la soledad y otra cosa es encontrarse con la soledad. Es muy fea. Ahí están nuestros muchachos esperando al Señor y no llega la compañera. Y a veces viene esa vocecita que le dice, pero mira que el contador está muerto con vos. Y es un tipo excelente, hermano. Sáquese la idea de que todo lo que están afuera son malos, sáquesela la idea. Y sáquese la idea de que todo lo que está por dentro somos buenos. No. Mi abuelita decía esto como en el manicomio, no están todos lo que son y son todo lo que están. Es así. Hay mucha gente buena afuera, de principios, de valores, de muchas cosas buenas, a veces más que nosotros. Y dice, bueno, pero no es creyente. Bueno, pero después. Y el muchacho está esperando con lo difícil que es ser joven hoy en día, ¿no? Es difícil, mucho más que cuando nosotros fuimos jóvenes. Hoy ser joven es muy difícil. Y le dice, pero, qué sé yo, mirá que tu compañera de trabajo ya, viste, te invitó a comer 2 veces. Decirle que sí, ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuántos se casaron y después se convirtió? Y siempre, ¿sabe cuántos se casaron y no se convirtió? Él o ella. Pero hermano, ¿sabe qué difícil que es estar ahí y esperar?
Y a veces la chica porque pareciera que hay una carencia de varones, ¿no? La chica que está esperando contra los 30 y el reloj biológico viene y pincha cada tanto, ¿no? Dice, mira que se complica la navegación más adelante para tener chicos. Ahí está el padre de familia que puede tener un problema económico que necesita solucionarlo. Y se empiezan a apilar las boletas para pagar y está orando y parece que el cielo está cerrado. Y por ahí le propusieron algo que no es muy derecho. Pero bueno, eso lo hace tanta gente. Y el diablo viene y te dice, pero escúchame, levantás el teléfono, decirle que sí, es un sobreprecio, es todas esas cosas que son auxiliares de la economía, por lo menos en nuestro país. Y hermano, es muy difícil, mucha gente en el momento de necesidad, y bueno, ya está, levanto el teléfono. Y hermano, el Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que le pidamos, dice el texto bíblico. Pero es muy difícil, el diablo aparece en esos momentos. Es muy difícil que se apilen las boletas, es muy difícil que el compañero no llegue, que la compañera no llegue. Es muy difícil. Y mantenerse y esperar. Yo siempre oro por los jóvenes de la iglesia que están en esa espera y se lo hago saber. Mira que estoy orando por vos, no desmayes, porque Dios va a traer la persona, no hace falta que la salgas a buscar, a recorrer las 70 iglesias evangélicas. Dios va a traer la persona, igual no haces mal en salir, pero Dios va a traer la persona, hombre o mujer. Y si no va a dar su presencia, hermano, porque la felicidad no depende del estado civil. Esto tiene que quedar clarísimo. Se puede ser feliz siendo soltero, casado, viudo, no tiene nada que ver. Hay muchos casados que dicen, ¿para qué me casé? Y muchos solteros que dicen, ¿para qué me quedé soltero? No tiene que ver con el estado civil, la felicidad. Tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida. Si la presencia de Dios en mi vida lo gobierna todo, pues está soltero, casado, viudo. Porque no depende de mi estado civil, depende de Cristo, depende de mi relación con Él. Volviendo al punto, ¿es fácil? No, hermano, no es fácil. Y hay que orar. Y tenemos que orar que el Señor nos libre del mal. Y cuando estamos en el momento que nos aprieta el zapato, tendríamos que redoblar la oración. Dice un pasaje de Eclesiastés, la opresión hace entontecer al sabio. La opresión hace entontecer al sabio. Que a veces cuando el zapato nos aprieta mucho, estamos ahí para agarrar el teléfono y mandarnos una macana de esa que empeñan el resto de la vida. Hermano, el diablo aparece así acá. Fíjese lo que le dice por 2 veces al Señor, si eres hijo de Dios. ¿A dónde apela muchas veces el diablo que sabe que no le erra? Al ego, hermano, al ego, a este yo tan frotado que hay hoy en día por todos los medios de comunicación, vos y nada más, vos y tu sueño, vos y tu... Son otras cosas para sacarle plata, hermano. Cuando le dicen así, no lo quieren, no se engañen, le quieren sacar plata. Vos y vos y vos y vos, se desarrolla tan grande el ego de la persona, entre otras cosas para sobrevivir en esta selva que es la vida, las personas que no son del Señor. Pero los creyentes también tenemos esa partecita que le llamamos carne, que la estamos luchando. ¿Y cuántas veces tiene éxito el diablo cuando pincha ahí? A veces pincha en la necesidad. Una vez preguntaba a una persona, dígame, ¿qué es lo más fuerte? La necesidad. ¿Qué es lo más fuerte? Humanamente hablando, ¿no? La necesidad. Es terrible. Pero a veces pincha en el ego. Ay, estaba todo bien hasta que le dieron ahí. Si eres hijo de Dios, gracias. Y hermano, el Señor era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y le podía haber dicho a las piedras que se conviertan en pan, cosa que vos y yo no podemos hacer. Cuando dijeron que se bajase de la cruz y el Señor no quiso hacerlo, sepamos todo que lo podía hacer en un segundo. Si nosotros hubiésemos estado crucificados, por más cosas que nos digan, no lo podíamos bajar. Él sí se podía bajar y no se quiso bajar. De él dijeron, a otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Dijeron, no, hermano, no pudo, no se quiso salvar, no se quiso bajar. Tenía la oportunidad y no lo hizo. Le podría haber dicho a las piedras que se conviertan en pan, las podría haber mirado y se hubiese hecho el mejor pan como hizo el mejor vino con agua. Pero no quiso, para que nosotros entendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se le ha dado un volumen a la necesidad, a tu necesidad. Hermano, acá lo importante es la necesidad de Él.
la necesidad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y nosotros venimos después. El señorío funciona así, primero Él, después nosotros. En un mundo donde está primero el hombre, el culto del hombre, sienes. ¿Cuántos problemas que nos trae el ego? Esta cosita cortita, ¿no? Peleas entre los hermanos. A veces nos enojamos cuando nos tocan ahí adentro y a veces nos ofendemos. Gana el diablo con esto, mire, no le falla casi nunca. Jorge Compaso, que es el querido hermano con quien me congrego hace 35 años, dice, lo que pasa es que algunos tienen el ego tan grande que el diablo tire el dardo como le tire, se lo pega siempre. El tema es tener el ego chiquito. Y si vos tenés el ego chiquito, el diablo tiene que hacer puntería. Cuando vos tenés el ego muy grande, la tire como la tire, te la pegan toda vos. Es verdad. Jorge tiene esas cosas, ¿no? Es verdad. ¿Qué hay que hacer? Tenés que achicar el ego. A veces estamos orando, Señor, esta porquería que te habla, esta basura, que esto, que lo otro. Nos humillamos, nos pegamos, un montón de cosas. Pero algunos nos destrata un poco y ya nos ponemos. Si ponete de acuerdo, ¿sos una basura o no sos una basura? Es una basura con él, con los hermanos también. Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No creo que estuviese hablando por hablar. Y yo perseguí la iglesia de Dios. A veces en la oración somos oraciones. Este ser humano es un desecho. Hasta que por ahí me rayaron el guardabarro. Y cuando me rayaron el guardabarro te encontraste que el desecho se transformó en Terminator. Te corre hasta abajo de la cama, se olvida que sos el hermano. Si te puede matar, te mata. ¿Qué pasó? El ego, querido, el ego lo tiene muy grande. Le tiren como le tiren, se la pegan siempre. Y la gente que tiene el ego muy grande, y yo lucho mucho con eso, yo tengo una gran admiración por la gente humilde. Me encanta, no la gente que no tiene plata, eso es un carenciado. Son dos cosas distintas. El humilde es la persona que no se ofende. Esa gente a mí me encanta. No lo tengo yo por naturaleza, en obediencia lo procuro, no me sale naturalmente. Hay gente que por naturaleza tiene eso, esa bonomía, esa humildad. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese tipo de persona normalmente no tiene problema con nadie. Mirá lo que dijo de vos. Y bueno, me preocupa que sea cierto. Si es cierto, vamos a arreglar. Si no es cierto, dice la palabra de Dios, honra del hombre, pasar por alto la ofensa. Ya está, listo. Pero ¿cómo la pega, hermano, el diablo con eso? ¿Cuánta suerte que tiene con eso? ¿Por qué será? Creo que muchos tenemos el ego muy grande. Vos no sabés con quién estás hablando. ¿Con quién estoy hablando, hermano? No, porque acá está el hermano, como dijo una vez, lo presentaron, este siervo de Dios, que es una presentación terrible. El hermano pasó y dijo, bueno, hermano, dice, que el Señor perdone al hermano por sus mentiras y a mí por disfrutarlas tanto, dijo. Me encantó. Bueno, vamos a achicar y vamos para la puerta. ¿Qué es lo segundo? Lo lleva al pináculo del templo, al ver que fracasa, que el Señor le responde con la palabra de Dios. No transformó nada, no tocó nada, no oró nada, le contestó con la palabra de Dios. Segundo, al pináculo del templo, lo más alto. ¿Qué es lo que le dice? Tírate porque está escrito que te van a agarrar. Y el Señor le dice, mira, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. La vida temeraria no es para los hijos de Dios. Una cosa es caerse y otra cosa es tirarse. Caerse puede ser accidental, pise mal la teja y termine contra el suelo. Tirarse es un acto deliberado de la voluntad. El diablo muchas veces viene también, susurra al oído. Es un gran llenador de cabezas el diablo. Así le dijo Pedro a Ananías y Zafira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Te llena la cabeza, pides aquí, te va comiendo la cabeza a poco. Y vos pensás que hablas con vos mismo, no estás hablando con vos mismo. A lo mejor estás hablando con el sargento, con el capo, capaz que el diablo está en otro lado. Pero pues te dejó uno de guardia en la puerta. Y ese te va convenciendo, te va comiendo la cabeza a poco, como hizo con Eva, como hizo con tanta gente, va llenando de a poco. Tírate. Ulano lo hizo, después vino a la iglesia, pidió perdón. Escucha. No, hermano, mire. El diablo tiene dos frases
favoritas. Una es que no pasa nada, no morirás, y la otra es no vuelvas. Cuando el hombre está o la mujer por caer, le dice, no pasa nada, no morirás. Cuando el hombre o la mujer cayó, le dice, no vuelvas, no te quieren ni ver. Hay hermanos que de la vergüenza de su caída nunca más volvieron a la iglesia. No volvieron al Señor siquiera. ¿Qué es? El diablo le volvió a mentir. Primero le dijo que no pasaba nada, pero dijo que no vuelva. Sacó la lengua, para nada. Charla nomás, Tirate que no pasa nada. No, hermano, mire, el pecado siempre paga mal. Siempre pienso en el rey David, cuando estaba ese día en la azotea. Dice el texto, en la época que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa, ya no salió. Y que vio por el terrado una mujer hermosa que no era la suya, todos conocemos la historia, ¿no? Ahora, ¿se imagina si en ese momento se hubiese abierto como una pantalla virtual y David hubiese visto lo que vivió después? La muerte de sus hijos, se puso 3 hijos después. La muerte de los hijos, que uno de sus hijos que murió, que fue Absalón, se levante contra él, usurpa el reino, se acueste con 10 concubinas de él. Lo que lloró David después de aquella tarde de la terraza, si lo hubiese visto en una pantalla, una proyección de Dios, salía corriendo a la guerra, salía corriendo a la guerra. Sí, hermano, el diablo tiene ese discurso. No pasa nada. No perdona a Dios, perdona. Bueno, llame, ¿qué técnica? ¿Sos el único? En la iglesia, ¿sabe cuánto? Yo conozco tantas historias. Sí, y te empieza a ablandar. Y bueno, una decir más, sí, yo me mando. Hasta después que pasa lo que pasó en un solo versículo de Génesis capítulo 3. Dice, la mujer tomó, comió y le dio al marido. En un versículo, la catástrofe de la humanidad. En un versículo, verso 6 del capítulo 3. El cual comió así como ella. Entonces, ¿qué? Entonces conocieron que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuándo? Lamentablemente después. Si se hubiesen quedado con que Dios dijo de ese árbol no, sin investigar nada, estaríamos todos con la cortadora de pasto, ahora, algunos con la tijera, dándole forma a la libustrina, los patitos, estaríamos todos fenómenos. Bueno, cuando Dios dice que no, es no. Y Dios sabe por qué le dice que no. A veces nosotros queremos razonar qué tiene de malo, empezamos con todas esas preguntas, los demás lo hacen, a mí me gusta, qué tiene de malo. ¿Qué dijo, hermano Dios? Que no. Mis viejos nos criaron de esa manera, ¿no? Por ahí decir, papá, ¿puedo ir acá? ¿Qué dijo tu mamá? Que no. Listo, no. Era inapelable lo de mi casa, ¿no? No había posibilidad ni con mi papá ni con mi mamá. Y mi papá nos enseñaba con algunos cuentos. Mi papá está con el Señor ya del año 2007. Y yo lo cuento muchas veces, lo tengo que ir arreglando porque pasaron los años. En aquella época había mostradores y había españoles atrás del mostrador, que eran los almaceneros. Hoy tenemos chinos la mayoría. Claro. Yo veo, sí, ya hablé de los chinos en la conferencia. Entonces la madre le dijo al nene, dice, nene, anda al almacén y tráeme azúcar. Entonces llegó el chico y le dijo al almacenero, dice, ¿qué, nene, qué querés? Yo caramelo, le dijo, pero dame azúcar, si no mi vieja me rompe los dientes. Entonces, hermano, yo como querer, si yo te digo lo que yo quiero, vos no tengo obligadas más. No es lo importante lo que yo quiero, lo importante es lo que quiera. ¿Qué te dijeron, azúcar? Azúcar. No, lo que pasa, azúcar. La sola obediencia te va a salvar la vida. Me salva la vida, me ayuda, por la gracia de Dios. No entremos, hermano, a discutir lo que ya Dios dijo que no. No os unáis en yugo desigual con los impíos. No, capaz que después los yugos... Nene, ¿qué dijeron? ¿No escuchaste que dijeron que no? Pues listo, punto, no. ¿Qué te dijeron? Azúcar. Ya sé que vos querés caramelo, querés chocolatines, pero acá es azúcar. Y acá que lo que importa es lo que Él dice, no lo que yo quiero. ¿Qué relevancia tiene, hermano, lo que nosotros queremos? Cuando Dios dice que no, es no. Fíjate que no pasa nada. Tené por claro que pasa. Acordate del rey David. Lee la historia después de su caída. Le dijo a Natán, la espada nunca se va a apartar de tu casa. No vas a morir, pero la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y sufrió una barbaridad. Hermanos, muchas veces errores de este tipo, de una decisión, de una mala decisión, de una temeridad,
marca el resto de la vida. Es un embarazo, es un hijo, son situaciones que no tienen repuesto, ¿eh? Que si el coche lo chocamos, el coche lo vendemos y va. Los fierros se arreglan. A veces quedan personas de por medio, quedan familias rotas, quedan hijos sin padres. Hay un montón de situaciones, hermano. Cuando Dios dice que no sabe lo que dice, es el mejor padre. Bueno, hermano, finalmente lleva al Señor a lo más alto y le muestra los reinos, la gloria de los reinos. Y le dice, bueno, yo te voy a dar todo el éxito mundial, pero el retorno del que hablábamos antes. El retorno. Yo te lo doy, pero el diablo cobra y al contado. Si postrado, me adorarás. Y el Señor le dijo, mira, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que ya después el diablo le dejó y vinieron ángeles y lo servían. Hermano, muchas veces el diablo va a venir con un negocio, mira, no sabés lo que me ofrecieron, es una bendición. Va, para, frená, sacate el casco, vamos a poner la bendición arriba de la mesa. ¿Cuánto me cuesta espiritualmente la bendición? No, porque este es un trabajo buenísimo, ya no te vas a poder congregar, ya no vas a tener vida congregacional, no vas a tener casi vida devocional. Hermano, el diablo no quiere con los bolsillos llenos y bien descansados. El problema no es tener plata, el problema es el precio que yo pagué por tener dinero, el precio espiritual. Si me mueve la aguja del combustible espiritual. También es una cuestión de años, ¿eh? Con uno cuando va pasando los años la cosa la va mirando de otra manera. Y el diablo viene con negociaciones cada tanto. Mira, no sabés lo que es esto te llena. ¿De qué me lleno? A esta altura de mi vida, más plata que plata. ¿Cuál es el? La bendición de Dios, hermano. ¿Qué puede venir con dinero o sin dinero? Pero si el negocio, si esa mejora, si esa bendición te costó que ya no te congregues, que ya no tenés tiempo para leer, para orar y demás, hermano, te costó carísimo. Y no sé si es de Dios. A lo mejor el diablo te llenó el bolsillo. Y te tiene cómodo. Hoy estamos pasando un problema a las iglesias, no lo digo de acá, lo digo en general. Hermanos ocupadísimos con las cosas de este mundo. Muy ocupados. Y la iglesia, y vengo el domingo a la misa. Pancito y copita. Y a casa que llueve. ¿Y lo que has guardado? ¿De quién será? No, pero yo quiero el bienestar. Hermano, el vecino también quiere el bienestar. Bienestar lo queremos todo y no está mal. Si lo podés tener, tenerlo. Son menos preocupaciones. El tema es qué precio pago por la bagatela, ¿me entendés? ¿Qué precio pago? El diablo va a tratar de que dejemos de comer. No vamos a tener tiempo. No hay tiempo. Para las cosas espirituales no hay tiempo. No alcanza. Necesitaríamos más horas. Va a tratar de que dejemos de congregarnos. Es un proceso que a veces les lleva años, pero tiene mucha paciencia. Si hay algo que sabe esperar. Así dijo una hermana, dice, vos sos tan buena, le decía una a la otra, vos le ves virtud a todo el mundo, hasta al diablo. Sí, él sabe esperar, dijo, ¿viste? Sabe esperar. Y es todo un proceso. Y un día por ahí se le da. Un día pesca. La historia termina así. Había un pajarito y había un pajarraco. Y el pajarito iba a salir a buscar la comida. Como todos los días, Dios alimenta a las aves, pero el pajarito no se queda con el pico abierto en el nido, hay que salir, ¿no? A veces estamos orando por trabajo, ni miramos los clasificados, ni los buscamos, estamos orando, hay que buscarlos también el trabajo. Y bueno, el pajarito salió. Y una vez iba a salir y vino el pajarraco y le dijo, pajarito, ¿dónde vas? Si voy a buscar la comida, no, dice, quédate que yo te la traigo. Yo dice, soy más grandote que vos, agarro enseguida, te traigo lo que precisas. Bueno, lo que sí, te va a costar una plumita. ¿Una plumita? Bueno, dale. Y así, al otro día iba a salir, pajarito, ¿dónde? Voy a buscar la comida, no, yo te la traigo, una plumita. Bueno, dale. La situación fue que el tiempo pasó y un día le quedaba una plumita. Dijo, pajarito, ¿dónde va? Y necesito la comida, ya no podía volar. Bueno, yo te la traigo. Entonces le trajo la comida, le dio la última plumita, le dijo, listo. Como me gustan a mí, cortitos y pelados. Agarré y se lo comí. Pues sí, señor, hoy no puede, vos sabés, yo ya lo vi, dicen, no te calentes, yo te traigo la comida.
Una plumita. A ver si tengo tanta plumita. ¿Cuál quieres? A ver, mira, me toca. Mañana otra plumita. Y otra plumita. Y un día el diablo dice, mira, ¿cómo me gustan a mí? Gordita y pelada. ¿Tú? ¿Y quién lo dice? Y lo dice Pedro, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el diablo está viendo a quién se come. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Que cada tanto se come alguno. Cada tanto se come alguno. A mí me da mucha alegría cuando pasan los años y sigo viendo a algunos hermanos y nos seguimos viendo y ustedes me ven a mí. Gracias a Dios que nos guardó en el camino. Pero ya muchos quedaron en el camino. Y son motivo de tristeza. Son como los naufragios, ¿vio? Río de la Plata dicen que está lleno de naufragios. Barcos que naufragaron, no velaron. El diablo no viene sacando la lengua, hermano. El diablo viene de esta manera. Con falta de perdón, que abre una puerta, da ventaja, disfrazado como ángel de luz. No esperes más, agarra el atajo. Escúchame, levanta el teléfono, está muerta con vos, después se convierte. Después no se convierte. Y es lo peor que te pasó en tu vida y te vas a lamentar por el resto de la vida. Los caminos son de Dios, los atajos son del diablo. Pero en la necesidad es difícil, hermano, así que no. ¿Cómo resistió el Señor? Con la palabra de Dios y un corazón lleno de Dios. Hermano, ¿cómo vamos a resistir nosotros mañana cuando nos toquen el timbre y vengan por la plumita, o vengan con alguna super oferta, o vengan con alguna de estas cosas que leímos hoy? Hermano, ¿con qué vas a resistir? Dios quiere que con la palabra de Dios, que podamos decir, mira, no, está escrito, esto es así. No, ¿por qué? Porque Dios dice que no. Pero mira, sería bueno, ¿qué dijo Dios? Que no, acordate del azúcar, Y el nene, dijo, ¿viste? A mí, caramelo. No, hermano, azúcar. El hacer tu voluntad, dijo el Señor Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Dios quiera que sea así con nosotros, que lleguemos a la otra orilla.